En este módulo vamos a ver los detalles de tanques y el cálculo de las bajadas y capacidades de los tanques. Bueno, si vemos acá tenemos el detalle del tanque de bombeo que habíamos adoptado, que era un tanque de 750 litros. Se observan, lo pueden ver acá. Esto tiene las mismas condiciones, se describen las mismas características que en los planos, pero se especifica mayor detalle en los esquemas. Entonces, acá estamos viendo la alimentación al tanque de bombeo, que tiene una válvula flotante, que en el caso de que el tanque tuviera poca agua, está abierta, pero a medida que el agua va subiendo de nivel, esta válvula flotante también lo hace hasta que finalmente en el nivel establecido como límite, esta válvula cierra la entrada de agua, impidiendo que el tanque desborde. Además de esta válvula flotante, en el tanque de bombeo tiene que existir el flotante eléctrico, que acá se denomina interruptor eléctrico también, que es un elemento que nos permite coordinar la acción con el tanque de reserva. De tal manera que este interruptor eléctrico, estoy tratando de hacerlo acá. Este interruptor eléctrico, cuando el tanque está lleno, entra en contacto eléctrico con el tanque de reserva. A su vez, el tanque de reserva, si está lleno, tiene cerrado acá estamos. Está en contacto con este interruptor eléctrico. Entonces, cuando el de abajo está lleno y el de arriba está lleno, las bombas no se prenden, porque un contacto está abierto, no hace el puente como para que las bombas funcionen, el puente eléctrico. Pero cuando el tanque de reserva comienza a vaciarse, este interruptor eléctrico baja, porque es como un flotante eléctrico, acompaña el desnivel que tiene el agua, y entonces cierra el contacto eléctrico. Cuando cerró el contacto eléctrico, hace el llamado al tanque de bombeo en planta baja. Como este estaba lleno y tenía cerrado el contacto eléctrico, con ambos contactos eléctricos cerrados, o sea, haciendo contacto, el motor se prende. Ahora, cuando el tanque de arriba, el de reserva, se llenó, este flotante eléctrico abre la conexión eléctrica y las bombas se paran. También puede ocurrir que este tanque de reserva no se haya llenado, sino que haya quedado por la mitad, y este todavía tenga cerrado el contacto eléctrico, o sea, todavía está haciendo contacto eléctrico para que la bomba se prenda, pero el de bombeo es el que quedó vacío. En ese caso, este flotante va a estar por acá abajo y va a tener abierta la conexión eléctrica. De esa manera, al estar una abierta y la otra cerrada, tampoco funcionan las bombas. Entonces, esto funciona así para que la bomba funcione solamente si el tanque de bombeo tiene agua suficiente como para hacer el bombeo, y a su vez funciona con el de reserva si el de reserva tiene capacidad suficiente como para almacenar el agua que le manda el tanque de bombeo.
en el momento en que esto se llena, para que no rebalse, este interruptor eléctrico tiene que abrir el circuito eléctrico y de esa manera apagar las bombas. ¿Se entiende? Bueno, sé que no me pueden contestar, así que, bueno, dejo de preguntar si se entiende. Bueno, sigamos con esto entonces. Hay que identificar el caño de ventilación del tanque de bombeo. Esto no es un ruptor de vacío, es un CV, un caño de ventilación. Y tiene un diámetro diferente a los ruptores de vacío, porque tiene un diámetro de 0,025. Por supuesto, estas medidas del tanque son las medidas del tanque que ustedes elijan. Lo hacen por folleto, y en los folletos están las medidas del tanque, así que colocan las medidas del tanque que ustedes eligieron. Bueno, después del tanque de bombeo viene la parte de conexión hacia las bombas. Primero que nada, sacamos una válvula de limpieza. Esa válvula de limpieza tiene que existir sí o sí, es obligatoria, para poder efectuar la limpieza del tanque una vez por año o una vez cada tanto. Esa válvula de limpieza debe terminar 50 centímetros por encima del nivel de piso donde está ubicado el tanque de bombeo. ¿Por qué 50 centímetros? Porque lo establece el reglamento para evitar que posibles salpicaduras en el piso contaminen a la cañería del tanque de bombeo. Ustedes me dirán, bueno, pero para que no salpique le ponemos una manguerita que vaya hasta el piso. Tampoco. Está prohibido conectar con mangueras el extremo de la válvula de limpieza, porque cualquier manguera que esté contaminada, o aunque no esté contaminada, que pueda llegar a contaminarse cuando toca el suelo, puede originar problemas en la salud de los habitantes. Por eso el reglamento prevé que la válvula de limpieza tiene que tener una caída libre a 50 centímetros por encima del nivel de piso donde está colocado. Esa válvula de limpieza es una válvula exclusa, ya no es una llave de paso de válvula suelta como la que pusimos en la cañería de conexión. Son válvulas exclusas o válvulas esféricas. A ver, ya les muestro porque creo que las tengo a mano. Acá está. Esta es una válvula exclusa que es como una especie de pantalla solidaria con el eje. Entonces, a medida que vamos desenroscando esta canilla, esta pantalla va subiendo. La característica de este tipo de válvula exclusa es que se puede dejar en determinado nivel y achicar el diámetro de paso del agua. O sea, cuando está totalmente abierta, está levantada, y el diámetro de las cañerías es el mismo el que entra que el que sale de esta válvula exclusa. Pero si la dejamos a mitad de camino, esto está obturando una parte del área de salida de la válvula exclusa. No es de válvula suelta y permite, al contrario que las de válvula suelta, permiten la dirección del agua, puede estar en ambos sentidos, de ida y de vuelta. Se pueden colocar verticales u horizontales. En cambio, la válvula suelta, la llave de paso de válvula suelta, solamente puede conectarse verticalmente por las características de su funcionamiento, que funciona por gravedad.
Y esta otra es una válvula esférica de 1/4 de vuelta, donde una de las caras de la esfera tiene el orificio como para que, con el mismo diámetro de la cañería de entrada y de salida. De tal manera que cuando la abrimos, ese orificio queda totalmente alineado con la cañería con las cañerías que está conectando, y cuando la cerramos, la parte sólida de la válvula obtura la salida y el paso de agua. En este caso está abierta, pero si estuviera cerrada, la parte sólida estaría contra la cañería, entonces el agua no puede pasar. Acá tenemos un esquema del interruptor eléctrico que estábamos hablando, que tiene que tener el tanque de reserva y el de bombeo. Y este es un esquema de los tantos modelos que hay. Hay varios modelos, este no es el único, pero bueno, les muestra un poquito cómo funciona. Hay una parte eléctrica que está conectada con el flotante. Y ese flotante lo que hace es subir y bajar a lo largo de un eje que está en el tanque, y cuando hace tope con los sensores que tiene en la parte superior y en la parte inferior, abre o cierra el circuito para combinarse con el tanque restante, digamos. Si esto está en el de bombeo, tiene que estar también el mismo en el de reserva, y bueno, funcionan los dos coordinadamente. Volvemos a los tanques. Les decía que a continuación de la válvula de limpieza se coloca la cañería que va hasta la bomba. Previamente tiene que haber una llave de paso para poder hacer el bypass en el caso de que una de las bombas no funcione. Y eso en el corte no se aprecia bien, pero sí se aprecia en planta, donde acá vemos que la cañería de salida del tanque de bombeo se bifurca en dos para ir a cada una de las bombas. Cada una de esas bifurcaciones tiene una llave de paso exclusa, y la salida de la bomba, a la salida de la bomba también, acá no está la llave de paso, que se ve que nos olvidamos de colocarla, pero a la salida de la bomba tiene que haber una llave de paso de cada lado, también de válvula exclusa, o esférica, para poder hacer el bypass. Entonces, si queremos que esta sea la bomba que funciona, cerramos estas dos llaves de paso y abrimos estas dos, de tal manera que el agua fluya hacia esta bomba y desde esta bomba sea elevada por esta cañería, que es la cañería de subida. En el momento en que esta bomba se descompone, cerramos estas dos llaves de paso, retiramos esta bomba y abrimos estas dos válvulas exclusas. De tal manera que el agua ya no va a pasar por acá porque está cerrada, entonces va a tomar esta dirección, va hacia la bomba, y desde la bomba se puede elevar, ya que esta válvula exclusa también está abierta, se puede elevar a través de la cañería de impulsión. Ese es el bypass que hay que hacer para hacer funcionar una u otra bomba. Acá hay otro esquema, que no es específicamente el del plano, pero ayuda a comprender un poquito mejor. Se ven las dos bombas de frente,
Y ahí vemos, no estoy viendo las llaves de paso. Llave de paso es la 7. Bueno, no estoy viendo la llave de paso para el bypass. Bueno, bueno, este esquema es un poco distinto al que nosotros tenemos, es otra forma de hacer la conexión, pero en esencia es el mismo principio. En este caso son dos bombas, cada una de las bombas tiene una junta elástica y una válvula de retención a la salida, y después de estos elementos recién se hace la unión para la cañería de impulsión. De cualquier forma, acá falta una llave de paso que haga para hacer el bypass de ambas cañerías, porque en el caso de que una de las bombas esté funcionando, va a impulsar el agua hacia arriba, pero parte del agua va a estar cayendo hacia abajo. Va a estar pasando a la otra si no tenemos una llave de paso exclusa. Así que bueno, este esquema les permite hacer es un buen detalle, pero faltaría la llave de paso después de la válvula de retención. Lo otro que quiero que observen en este esquema es que las bombas van montadas sobre una base, que puede ser una base de hormigón, que está aislada para evitar vibraciones, con una junta de dilatación de neopreno o de algún material elástico. A ver si encuentro, acá está el mouse. Con una junta de algún material elástico que evite que las vibraciones de la bomba se transmitan al resto del piso. Entonces queda como una base flotante para sostener las bombas y evitar hacer la transmisión al resto del piso donde están apoyadas. La junta elástica que se coloca en la parte vertical también tiene el mismo motivo, y la válvula de retención es para evitar que el agua, que cuando para la bomba, el agua que estaba en la cañería caiga sobre retroceda, digamos, y si no está la válvula de retención, va a retroceder y hacer girar el motor en sentido contrario, pudiendo llegar a romperlo. Entonces, para evitar que el agua de la cañería acceda de nuevo en forma contraria al motor, se coloca una válvula de retención. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta para evitar posibles roturas. Bueno, seguimos con nuestro esquema, con el del plano. Nosotros acá colocamos las llaves de paso antes de la subida, y cuando hacemos la subida hasta el tanque de reserva, a esto se denomina caño de impulsión, en ese caño de impulsión colocamos la junta elástica para evitar vibraciones, la válvula de retención para evitar retrocesos del agua, y una canilla de servicio que se ocupa eventualmente para vaciar la cañería en el caso de que haya que hacer alguna reparación. El tanque de reserva es muy parecido al de bombeo. En este caso se adoptaron 3 tanques iguales, así que tienen las mismas dimensiones, y se conectaron ambos tanques mediante el colector. De esa manera, la alimentación desde el tanque de bombeo viene hasta el tanque de reserva, se introduce. Acá no hay válvula flotante porque
tenemos solamente bombeo, no hay entrada de agua por alimentación directa, y sí tenemos que tener un interruptor eléctrico, eso es fundamental. Esta llave de paso que está aquí dibujada no corresponde, porque si queremos cortar el flujo de agua, lo hacemos a través de las llaves de paso de la bomba. Cerramos, si esta era la bomba que estaba funcionando, cerramos esta llave de paso, le apagamos la bomba y bueno, está. No hace falta esta llave de paso, pues no tiene sentido. Sí hace falta en el tanque de bombeo, que acá veo que nos olvidamos, hace falta acá una llave de paso para no tener que ir hasta la entrada a cortar el suministro de agua en el caso de tener que hacer una reparación. Entonces, habitualmente se coloca a la entrada del tanque de bombeo una llave de paso para poder hacer el corte en el caso de que sea necesario, sin tener que ir hasta la entrada a cortar la llave de paso de válvula suelta. Bueno, el agua ingresa en este tanque, o sea, la conexión del tanque, desde el tanque de bombeo está puesta en este tanque. Y ustedes me dirán, ¿cómo hacemos para que el agua también llene este otro tanque? Bueno, se hace por vasos comunicantes. A través del colector se hace la unión, entonces, a medida que este tanque se va llenando, como está unido, ambos tanques están unidos por el colector, por vasos comunicantes, ambos tanques van teniendo el mismo nivel. Entonces van a tener el mismo nivel de abastecimiento y el mismo nivel de desagote. Ahora bien, estando separados los tanques, necesito colocar dos válvulas de limpieza, una para cada uno de los tanques. Por lo tanto, este colector, que es el que va a alimentar a las bajadas, tiene que tener en forma exclusiva para cada uno de los tanques esa válvula exclusa. Además, si en el colector hay más de dos bajadas, tiene que colocarse una llave de corte general para poder independizar todo lo que el agua que viene de este tanque, se cierra esta y se limpia el tanque. Y se coloca otra llave de paso de corte general en este extremo, de tal manera que se cierra esta válvula, se abre la limpieza y se puede limpiar este tanque. Estas llaves de paso de corte general se instalan cuando hay más de dos bajadas. Si son dos bajadas nada más, entonces se puede obviar esta bajada, esta llave de paso de válvula exclusa y esta también. Pero en este caso que hay cuatro bajadas, se debe colocar, es obligatorio colocarlas. Todo esto que yo les estoy diciendo está escrito y graficado en el reglamento de obras sanitarias. Las bajadas, cada una de las bajadas tiene que tener una llave de paso exclusa independiente. O sea, cada una de las bajadas tiene su propia llave de paso de válvula exclusa. En este caso, que a todas las bajadas le pusimos ruptores de vacío, que es lo más conveniente, vuelvo a reiterar, se colocan, se grafican los ruptores de vacío con los diámetros que tienen, con los colores reglamentarios, que es el color verde para todo lo que sea ventilación, y se identifican las bajadas con la simbología que tienen. Bien. Esto en general es lo que se puede decir de tanques. Pueden leer un poco más en el reglamento, pueden leer más en el apunte teórico. Y bueno, y si hay dudas, lo vemos en las videoconferencias de consultas que estamos haciendo.
Vamos ahora al cálculo. Voy a tratar de apurarme porque no tengo un cronómetro en la aplicación que me vaya estableciendo el horario. Pero tengo miedo de pasarme un poco y que me pase otra vez lo mismo de la vez anterior, de quedarme sin tiempo. Bueno, vamos a la provisión de agua fría y caliente. Al cálculo, el primer paso sería el cálculo de la reserva total diaria. Esa reserva total diaria es la cantidad de agua que yo necesito para abastecer a la vivienda durante 24 horas. Se puede calcular en base a los artefactos que tenemos que surtir o por la cantidad de habitantes. Habitualmente en viviendas familiares se toma para los 4 primeros habitantes 250 litros por día y para los restantes habitantes de la casa 200 litros por día. De tal manera que en este caso que nosotros tenemos 9 habitantes, porque tenemos 4 dormitorios y vamos a considerar 2 personas por dormitorio, más una persona en habitación de servicio, tenemos 9 personas que abastecer. Entonces, las 4 primeras van a consumir 250 litros por día y las 5 restantes van a consumir 200 litros por habitante y por día. Eso nos da un total de 2.000 litros por día. En cambio, la de artefactos a surtir nos da un valor mayor de 2.400. Pero habitualmente los artefactos a surtir, este cálculo por artefactos se utiliza para viviendas, no para viviendas, para edificios públicos, hospitales, escuelas, donde no hay una cantidad de gente permanente que vaya a estar en el lugar. Se estima una cierta cantidad de gente, pero no se puede saber cuánta gente va a pasar por el lugar. Por lo tanto, lo que se hace hay una tabla que nos da el gasto promedio que tendría cada uno de los artefactos en esos edificios públicos. Lo que estipula el reglamento es que para una vivienda básica, que tenga un baño principal, un baño de servicio, una pileta de cocina, pileta de lavar y piletas lavacopas, considera que el tanque de reserva debería tener 850 litros. Si hay bombeo, el tanque de reserva sería de 600 y el de bombeo tendría que ser de 250, o sea, 850 litros por día, pero eso para una unidad que tenga solamente los servicios básicos que mencioné. En el caso de que hubiera más núcleos húmedos, se puede establecer, se puede tomar como referencia el 50% del valor por artefacto, por cada uno de los artefactos excedentes a esa conexión básica. Como todo esto es bastante engorroso, lo que se hace es habitualmente para viviendas familiares calcular por cantidad de habitantes y para edificios públicos calcularlo con la tabla de consumo por artefactos. Esa reserva total diaria que nosotros calculamos, que en nuestro caso adoptamos 2.000 litros por día, acá hay un errorcito donde, bueno, ya les digo, está acá. Adopté 2.000 litros por día y después seguí con 2.400 litros por día.
de cualquier forma no hay mucha diferencia entre los valores. Bueno, nosotros tenemos que verificar que los volúmenes, tanto del tanque de reserva como el de bombeo, verifiquen los volúmenes mínimos que establece el reglamento. Entonces, por reglamento para el tanque de reserva, el mínimo es 1/3 de la reserva total diaria y el tanque de bombeo es 1/5 de la reserva total diaria. Por lo tanto, si nosotros hacemos 1/3 de 2.000, nos estaría dando aproximadamente 700 litros, y 1/5 de 2.000 nos estaría dando aproximadamente 400 litros. Esos serían los volúmenes mínimos que tenemos que establecer, respetar cuando hacemos la elección de tanque de reserva y de tanque de bombeo. Además, también el reglamento exige que el volumen mínimo para las necesidades básicas que mencioné, baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, de lavar y lavacopas, se tiene que establecer un volumen mínimo de tanque de reserva cuando no hay bombeo de 850 litros. Y si hubiera bombeo, ese tanque de reserva tiene que tener como mínimo 600 litros. Lo usual, estos son los volúmenes mínimos que se tienen que cumplir, pero lo usual es que el tanque de bombeo tenga 1/3 de la reserva total diaria y el de reserva tenga los 2/3 restantes de reserva total diaria. Entonces, por lo tanto, hacemos el cálculo de 1/3 de 2.000 para el tanque de bombeo y 2/3 de 2.000 para el tanque de reserva. El cálculo nos da que adoptamos un tanque de 750 litros para bombeo y 2 tanques de 750 para reserva. Esto es una elección de ustedes. Ustedes eligen si quieren colocar un tanque más grande o 2 más chicos. Todo depende del criterio y los espacios que tengan, porque cada proyecto va a tener un espacio diferente para la colocación de tanque de bombeo y de tanque de reserva. Entonces, hasta ahí fuimos con la reserva total diaria, el cálculo de los volúmenes de tanque de reserva y tanque de bombeo, y ahora pasamos a determinar el diámetro de conexión, que es el que yo les dije que es la cañería que se conecta a la cañería de distribución pública. Ese diámetro de conexión se calcula mediante una tabla que está en el reglamento. Esta tabla, que está en el reglamento, trabaja con el gasto o caudal que necesitamos en litros por segundo para llenar el tanque de bombeo. Y trabaja también, eso por un lado, todos estos numeritos son los caudales o gastos, le llaman ellos, en litros por segundo. Y en esta columna de la izquierda tenemos la presión disponible en metros. Esta presión disponible es la piezométrica que habíamos estado mencionando al principio de la clase. Esa piezométrica para nosotros es de 5,50 metros, que es esta que estamos viendo acá. Y a esta piezométrica hay que restarle la altura de conexión al tanque de bombeo, porque al elevar la cañería, yo estoy teniendo disponible una menor altura piezométrica que la que tengo en vereda. En vereda estoy en nivel 0, tengo 5,50, pero dentro de la vivienda, a nivel del piso, que puede estar entre 10 y 15 centímetros más, por encima del nivel de vereda,
más los 50 centímetros que tengo que dejar por debajo de la válvula de limpieza del tanque de bombeo, todo eso, más la altura propia del tanque de bombeo, todo eso me origina una diferencia de nivel y me resta a la piezométrica. En total, todos entre el desnivel de piso más los 50 centímetros de desnivel de diferencia que tengo que tener con entre válvula de limpieza y el piso, más la altura del tanque, voy a tener una altura de 1,60 m. Este 1,60 m resta a la piezométrica y me deja menor altura disponible en la conexión del tanque de bombeo. Esto es lo que yo tengo que medir, la parte azul. Una vez que tengo la presión disponible en metros para la entrada del tanque de bombeo, voy al caudal que necesito. El caudal lo obtengo de sacar el volumen del tanque de bombeo que tengo que llenar con el tiempo en el que lo quiero llenar, que tendría que ser entre 1 y 4 horas. Si tengo entre 1 y 4 horas y tomo 1 hora y quiero llenar en 1 hora este tanque de bombeo, puedo saber cuál es el caudal necesario con el que tengo que entrar a la tabla. Una vez que tengo el caudal, o sea, primero obtuve la presión disponible sobre la conexión al tanque de bombeo. Posteriormente obtuve el gasto o caudal y con estos dos datos, lo próximo que hago es obtener el diámetro de conexión que necesito. Entonces, esta es la parte teórica, vamos a la parte práctica, ya les explico esto. ¿Dónde tenemos? La presión disponible para nuestro proyecto era de 5,50 en vereda, menos el 1,60 m, que es a donde está, es la altura a la que está conectada al tanque de bombeo. Eso me da una presión disponible de 3,90 m. Y el caudal se establece el tiempo de llenado del tanque de bombeo, que según el reglamento puede variar entre 1 y 4 horas, vamos a adoptar 1 hora, por lo tanto, la capacidad del tanque de bombeo es de 750, dividido los 3.600 segundos, que tiene 1 hora, me da un caudal de 0,21 litros por segundo. Yendo a la tabla, como tenemos menor presión que la que existe acá, bueno, vamos a tomar la mínima que tiene la tabla, que es de 4 metros. Ahí buscamos 0,21 litros por segundo, acá tenemos 0,24, o sea, es un poco mayor, ya estamos del lado favorable, y desde acá obtenemos el diámetro de conexión para nuestro proyecto, que sería de 0,013 metros. Entonces, ese es el diámetro de conexión que adoptamos. En este reglamento, todas las medidas están referidas a metros. Habitualmente, los plomeros, los sanitaristas, hablan mucho en pulgadas, pero el reglamento está dado en metros. Entonces, siempre para esta materia vamos a referirnos a todas las medidas en metros. Si esto quedó comprendido, esto les va a resultar un poco más fácil. Esto está en el reglamento también, vean que tiene una parte, es una de las partes gráficas, donde les dice que si teniendo esta presión disponible en vereda, tenemos que restar esta altura del artefacto más alto.
que en el caso nuestro, como estamos yendo a bombeo, no trabajamos con artefactos, sino que vamos a trabajar con la altura de conexión al tanque de bombeo, o si no hubiera bombeo, con la altura de conexión al tanque de reserva. Entonces, esta altura que restamos es la de conexión al tanque de bombeo en nuestro caso. Y la presión disponible para alimentar a ese tanque de bombeo es la restante. Es lo que nosotros hicimos recién. A la presión, a la piezométrica en vereda, le restamos la altura del tanque y obtuvimos esta presión disponible. Pero si nuestro tanque, en vez de estar en el nivel del patio, hubiera estado en un subsuelo, por ejemplo, en un sótano, como es el caso de los edificios en algunos casos, al nivel de la piezométrica que tenemos en vereda, a nivel 0, se le debe sumar la altura de conexión al tanque de bombeo o al artefacto más alto en el caso de que estuviéramos alimentando en forma directa a los artefactos. Para nuestro caso, que estamos usando tanque de bombeo, si nuestro tanque hubiera estado en subsuelo, a esta piezométrica de veredas le teníamos que sumar la altura de conexión al tanque de bombeo. Entonces, eso nos da una mayor presión disponible para alimentar ese artefacto. En un caso, la piezométrica disminuye cuando estamos por encima del nivel de vereda, y en el caso de estar por debajo del nivel de vereda, la piezométrica aumenta. Vamos ahora, esto les explico después, vamos ahora a la determinación de diámetros y secciones de bajadas. Para calcular los diámetros y secciones de las bajadas, tenemos que utilizar la página 23 del Reglamento de Obras Sanitarias. Esa es esta tabla. Esta tabla tiene conjuntos de artefactos, por ejemplo, un baño principal o un baño de servicio, más la pileta de cocina, más la pileta de lavar, más pileta lavacopas, y relaciona esos grupos de artefactos con las secciones necesarias para poder después calcular el diámetro de la cañería. En esta parte, recuadrada con azul, tenemos los grupos de artefactos más comunes. Nosotros tenemos que tratar de asimilar los artefactos o grupos de artefactos que tenemos con los que están acá en la tabla lo más posible, digamos. O sea, tratar de acercarnos lo más posible a estos grupos. Una vez que obtenemos y dijimos, con una bajada vamos a alimentar un baño principal y una pileta de cocina, una pileta de lavar, una pileta de lavacopas, decimos, bueno, esta es la sección necesaria, que son 0,62 centímetros cuadrados. Esa misma bajada a lo mejor va a alimentar otro tramo más, otro grupo de artefactos más, como ser, por ejemplo, otro baño principal. Entonces, a esos 0,62 le vamos a sumar la sección necesaria para un baño principal, que es 0,53. De esa manera tendríamos 1,15 centímetros cuadrados de sección necesaria. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, volvemos a la anterior y vemos. La bajada 1 y 2, que eran las nuestras para alimentar con agua fría, la 1 alimentaba 2 baños principales y un baño de servicio en planta alta. La bajada 2, un baño principal más un baño de servicio, más pileta de cocina, pileta de lavar, y también pileta de lavacopas, que sería el equivalente al lavarropas. Es un artefacto más, que
que se puede, que es equivalente al lavarropas o al lavavajillas. Eso en planta baja. Entonces, observen, 2 baños principales más un baño de servicio. Tengo un baño principal y un baño de servicio, eran 0,62 centímetros cuadrados de sección necesaria. Acá tenemos 0,62 centímetros cuadrados de sección necesaria. Me falta que un baño principal más. Entonces tengo un baño principal es 0,53, por lo tanto, le sumo 0,53 y me dio 1,15 centímetros cuadrados. O sea, yo con una bajada estoy alimentando todos estos grupos de artefactos que en definitiva, según el cuadro, me requieren una sección necesaria de 1,15 centímetros cuadrados. La bajada 2 alimenta un departamento completo, que sería un baño principal, uno de servicio, que sería el toilet, la pileta de cocina, la pileta de lavar y pileta lavacopas, que tiene 0,71 centímetros cuadrados de sección necesaria. 0,71 centímetros cuadrados. Con estos dos valores, de la bajada 1 y de la bajada 2, vamos hasta esta otra tabla, la que está recuadrada en azul, y buscamos para la bajada 1, que necesitamos 1,15, tenemos que las secciones límites de las bajadas, tenemos hasta 1 metro, hasta 1,80 centímetros cuadrados, puedo abastecer con un diámetro de 0,013. Entonces adopto, para esa bajada de 1,15, adopto un diámetro de 0,013. La sección real, según esta tabla, sería 1,27 centímetros cuadrados. La bajada 2, que necesitaba 0,71 centímetros cuadrados, también cae dentro del diámetro de 0,013. ¿Por qué no utilizo el de 0,09? Porque ya este caño no se fabrica. O sea, en este caso de 0,71 centímetros cuadrados podría haber abastecido con un diámetro de 0,09, pero no se fabrica, así que esta fila hay que eliminarla. Si quieren tacharla, táchenla porque no se fabrica más. Arrancamos a partir de 0,013. Por lo tanto, para 0,71 centímetros cuadrados también necesito un diámetro de 0,013. Ahora bien, para hacer el cálculo de las bajadas a termotanques, recuerden que la bajada 3 y la 4 eran a termotanques, tengo que ver a quién abastece ese termotanque. ¿Qué grupo de artefactos está abasteciendo cada uno de los termotanques? El de planta alta abastece a los 2 baños principales más el baño de servicio. Entonces vamos a la tabla que ya habíamos visto, pero en este caso, como la distribución que se va a hacer es de agua caliente, yo tengo que buscar con la parte derecha de la tabla. Entonces busco los grupos de artefactos que van a ser abastecidos por ese termotanque, y tenía 2 baños principales más uno de servicio. 2 baños principales más uno de servicio. La bajada 3. Acá tengo la bajada 3 es un baño principal, un baño de servicio, y estos 3 elementos que son pileta de cocina, pileta de lavar y pileta de lavacopas,
que equivalen a un baño principal. Entonces, con un departamento completo, para la bajada 3 necesito 0,62 centímetros cuadrados. Y si voy a la tabla siguiente, 0,62 se abastece con un diámetro de 0,03. Para la bajada 4, que es la de planta baja, tengo que abastecer acá tengo un problema. Están invertidas las bajadas. La bajada 4 es la de planta alta, es la que está abasteciendo planta alta en el cálculo, porque tenemos un baño principal más pileta de cocina, pileta de lavar y pileta lavacopa, que es 0,53. Y necesito un baño más de servicio, que es el de 0,44. Entonces tengo 0,53 más 0,44 me da 0,97 centímetros cuadrados. No, estaba bien lo que dije. Me rectifico. Bajada 3 está bien y bajada 4 está bien. Con estas dos secciones de bajadas voy a la tabla de diámetros y obtengo que para esas secciones 0,62 y 0,97 me alcanza con un diámetro de 0,013. ¿Por qué adopto un diámetro de 0,019? Por exigencias del artefacto que estoy colocando. El termotanque que estoy colocando tiene un diámetro de entrada de 0,019. Entonces, por lo tanto, aunque por cálculo a mí me alcance con un diámetro menor, tengo que adoptar un diámetro mayor de 0,019 porque el termotanque así me lo exige. ¿Se entiende? Bueno, en el caso de bajadas, esta tabla se trabaja con la sección límite de bajadas, que es esta columna que está acá recuadrada. Y la sección real es la que me indica acá. No es exactamente el cálculo que se hace matemático, el cálculo matemático que se hace con fórmulas. Pero es el que indica como sección real el reglamento. Es muy aproximado. Bueno, van a encontrar en el reglamento esta otra tabla que es muy útil para cuando tenemos edificios. No la usamos en viviendas familiares porque no sirve, pero sí para edificios. Por ejemplo, yo les dije que en edificios generalmente teníamos los núcleos húmedos alineados. Entonces, por ejemplo, para pileta de cocina, una bajada que alimente pileta de cocina, pileta lavar y piletas lavacopas, que teníamos una sección necesaria de 0,53 centímetros cuadrados, venimos acá y tenemos una sección necesaria de 0,53. Y por ejemplo tenemos un edificio de 4 pisos, donde cada uno de los pisos tiene ese grupo de artefactos de pileta de cocina. Entonces venimos acá y sabemos que para cuando hay 4 pisos,
la sección de 0,53 centímetros cuadrados va a estar dividida entre un diámetro de 0,019 y un diámetro de 0,013. ¿Se entiende? Acá estoy mirando. O sea que cuando salgo, cuando empiezo con la bajada arriba en el colector, voy a tener un diámetro de 0,019 hasta el cuarto piso. Voy a tener un diámetro de 0,019. Pero ya en el tercer piso puedo reducir esa cañería a un diámetro de 0,013 y continuar así para el piso segundo y para el piso primero. De esta manera se trabaja con esta tabla. O sea, es una tabla para ayudar a no hacer tantos cálculos en el caso de tener edificios. Bueno, esta es la sección necesaria. Esta sección necesaria está dada acá en esta zona. Por ejemplo, si tuviéramos 0,71, entramos con la sección necesaria, bajamos y vemos que tenemos este diámetro. Ahora, si tuviéramos 10 pisos para un departamento completo, que era el de 0,71 centímetros cuadrados, en el piso 10 y en el piso 9 voy a tener un diámetro de 0,032. En el piso 8 hasta el piso 6, 8 al 6, voy a tener 0,025. Del piso 5 al 3 voy a tener 0,019 y del